Es Cristo quien va conmigo, su gloria alumbra mi andar. Si solo ando en el camino, sé que a mi lado está. Cuando me encuentro en peligros, pongo mi fe en el Señor. Su sombra que me protege es el amor de mi Dios. Es Cristo quien me acompaña, aún en la oscuridad. Y cuando en peligros mi alma, su mano me salvará. Y si afligido me siento, con él se va mi temor. Yo sé que Cristo me ama, pues él ya lo demostró. A veces me siento solo y el llanto invade mi ser, pero cuando lloro, todo vuelve a florecer. Si mi fe se hace débil, su espíritu ánimo da. Si me siento cansado, sus fuerzas él me dará. Es Cristo quien me acompaña, aún en la oscuridad. Y cuando en peligros mi alma, su mano. Muy buenas noches, mis amados en la fe, amados en Cristo, amigos que apoyan este ministerio. Es un placer para mí poder volver a saludarlos y, por supuesto, poder compartir con ustedes de nuevo la palabra de Dios en un tema tan importante como lo es el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, mis amados hermanos. Vamos a una lección más. Creo que ha sido una lección muy interesante la que hemos estado compartiendo, importante, y yo espero que todos estemos comprendiendo el tema. Si no es así, hermanos, usted puede anotar su pregunta y hacer esa pregunta los días martes en el programa que tenemos también de 7 a 9 de la noche. La verdad os hará libres. En ese programa contesto a sus preguntas, no solo de este tema, sino de cualquier duda o inquietud que usted tenga con respecto a la palabra del Señor, mis amados en Cristo. Hoy vamos a tratar otro tema muy importante, siempre relacionado con este tema general del matrimonio y el divorcio. Hoy vamos a hablar un tema muy importante, hermanos, que quiero que pues le tomemos la consideración necesaria, porque hoy vamos a hablar acerca de qué sucede con la parte, voy a decir entre comillas, culpable o la parte ofensora en una relación matrimonial. Y por supuesto vamos a estar siempre ubicados en Mateo capítulo 19, versículo 9, donde al parecer, es Mateo el único que nos da esta descripción o esta excepción. En breve, pues vamos a leer el texto. Déjeme proveerle, como siempre lo hacemos, la presentación. Usted puede volver a ver su pantalla y puede, de esta forma, de una manera más fácil, tomar las notas de la lección de hoy. Hoy vamos a hablar, como dije entonces, esto es lo que dice Jesús, y es que el repudiado, entiéndase el repudiado como la parte culpable o la parte ofensora. Es decir, cuando en un matrimonio una de las dos partes comete fornicación o infidelidad, alguna de las dos partes le es infiel a su cónyuge, esta parte o esta persona que comete la falta es el culpable, es el ofensor. En este caso, este va a ser el repudiado, ¿ok? La Biblia enseña, o Jesús enseña, amados en Cristo, que el repudiado, el culpable o la parte ofensora no puede volverse a casar. Vamos a
entonces el día de hoy a presentar la evidencia bíblica de este enunciado que estamos haciendo el día de hoy. Ya preparadísimos, hermanos, para compartir con ustedes este tema y esperamos que pues sea de gran provecho para todos los que hoy escuchan y también en el futuro. El primer punto que vamos a considerar, usted lo tiene en la presentación. Algunos creen hoy en día que un cónyuge que comete fornicación puede ser repudiado y casarse nuevamente. De hecho, hermanos y amigos, esta es la creencia popular. Una vez más, yo lo he dicho en varias lecciones. Una cosa muy diferente es lo que el hombre piensa que lo que Dios piensa. Una cosa muy diferente es lo que el hombre dice y otra muy diferente es lo que Dios dice. Es decir, hoy en el mundo y también en el mundo religioso hay quienes piensan que esta parte que cometió fornicación le fue infiel a su cónyuge y se divorcian, aún esta parte ofensora, culpable, que cometió la infidelidad también puede volverse a casar después de un divorcio. Y algunos han llegado a la conclusión, escuche, de que si el vínculo matrimonial se disuelve, es decir, este matrimonio se divorcia y el vínculo matrimonial se disuelve, entonces la parte inocente puede volverse a casar. Eso está claro. Pero hay quienes creen que ese vínculo matrimonial también debe disolverse o también se disuelve o se rompe para la parte culpable y por tanto puede volverse a casar. Así que ojo con esto, hermanos, amigos, es bastante peligroso esta falsa doctrina. En breve vamos a decir por qué, pero sí quiero que vaya teniendo en mente lo que algunos piensan. Ambas partes, según ellos, pueden volverse a casar incluso si una de ellas cometió infidelidad. ¿Por qué? Porque ese matrimonio ya ha sido disuelto por medio de un divorcio. Ahora, algunos han afirmado que la expresión a no ser por o excepto por fornicación, expresión que usa Jesús en Mateo 19:9, lo voy a leer de nuevo por aquello que usted sea la primera vez que nos acompaña. Dice el texto, y yo os digo, es Jesús quien habla, yo os digo que cualquiera que repudia, es decir, se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación. Vea la excepción de Jesús. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Algunos han afirmado que esta única excepción también debe aplicarse a la parte culpable. En breve vamos a presentar, hermano, alguna evidencia de que no es posible llegar a esta conclusión, pero es todo lo que ellos afirman. Y quiero que ustedes lo tengan muy presente. Algunos entonces que sostienen esta posición dirían que no es ideal, escuche la aseveración, no es ideal que la parte culpable se vuelva a casar, pero que no es pecaminoso. Es decir, otra forma de decirlo sería, lo ideal sería que no se vuelva a casar la persona que cometió la infidelidad, la que fue culpable. Lo ideal es que no se vuelva a casar, pero si se casa, no hay ningún problema. No estaría esta persona en pecado. Amigos, hermanos en Cristo, esto no es lo que enseña la Biblia y lo vamos a ver el día de hoy. El segundo punto que quiero considerar con ustedes, hermanos, y voy un poquito acelerando, pues es bastante material y el tiempo siempre nos gana. El segundo punto que quiero considerar con ustedes es precisamente este. El repudiado no puede volverse a casar. Esto no lo dice Cristian Vargas, esto no lo dice la Iglesia de Cristo, esto no lo debe decir ninguna religión, lo dice nuestro Señor Jesucristo, el creador del matrimonio. Entonces la autoridad bíblica no permitirá que la parte culpable pueda volverse a casar. Es decir, no hay autoridad bíblica, hermanos, no hay autoridad bíblica para que un fornicario repudiado se vuelva a casar.
yo quiero que entendamos aquí los conceptos, hermanos, para que no haya confusión. Cuando digo fornicario, repudiado, me refiero una vez más a la persona que fue infiel. Entiéndase que en un matrimonio donde hubo infidelidad, esa persona que cometió infidelidad, pues la Biblia le llama que cayó en fornicación, es decir, esta parte tuvo relaciones sexuales con un tercero, que no es su cónyuge. Por eso digo fornicario, repudiado. ¿Por qué? Porque la parte inocente puede repudiarlo, puede darle carta de divorcio. Cristo le da la autorización a la parte inocente para repudiar o divorciarse de su cónyuge fornicario. Pero la Biblia no autoriza que este fornicario repudiado pueda volverse a casar. Algo que es muy importante es que nosotros entendamos que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe ser hecho o debe ser realizado con la autoridad de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Entonces, lo que vamos a hacer en este particular o lo que no vayamos a hacer en este particular debe ser autorizado por Cristo. Y es por eso que estamos utilizando Mateo capítulo 19, versículo 9. Hay otros paralelos que vimos la semana anterior. Les recomiendo ir a esa lección si aún no ha ido. Pero es por eso que usamos Mateo 19:9. Porque en Mateo 19:9 es Cristo quien habla. Es Cristo Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, quien está dando esta excepción. Todavía si fuera alguno de los apóstoles, alguien podría ponerlo en duda. Podría ponerlo en tela de juicio, pero es que es el mismísimo Hijo de Dios el que está hablando acá. El Nuevo Testamento autoriza claramente, únicamente, 3 categorías de personas que pueden contraer un matrimonio. En primer lugar, los solteros. En segundo lugar, los viudos. Y en tercer lugar, aquellos que se han divorciado por una razón bíblica, es decir, porque su cónyuge le fue infiel. Son las únicas 3 categorías de personas que pueden casarse. Ahora, como ya lo dije hace un momento, hay una tremenda diferencia entre cómo el hombre ve el matrimonio y cómo Dios lo ve. Hoy, desafortunadamente, el matrimonio ha sido relegado en ocasiones a un simple negocio para obtener un documento, para obtener una ciudadanía, una residencia, y se ha jugado, se ha convertido en un negocio, cuando verdaderamente el plan original de Dios para el matrimonio fue un pacto de por vida. El matrimonio a los ojos de Dios es mucho más que una unión civil o un contrato civil. Y este es el problema con el hombre. Lo ve como un contrato civil, donde nada más se firmó un documento y sí, luego nos presentamos de nuevo ante el abogado y anulamos ese documento. Pero para Dios, el creador del matrimonio, esto no es así. El esposo y la esposa no son los únicos dos involucrados en el matrimonio. Nuestro Señor Jesucristo dijo: lo que Dios juntó o lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es decir, que en una relación matrimonial debe haber un tercero, y ese único tercero es aquel que fue capaz de unir esa pareja. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir. Es muy interesante para mí que cuando las personas se casan, invitan a Dios a esa actividad, a ese momento tan especial de unión. Lo invitan y hasta hacen una ceremonia religiosa. Invitan a Dios en ese momento de unión. Pero cuando deciden divorciarse, ni siquiera invitan a Dios, ni siquiera se acuerdan de que Dios estuvo presente el día que hicieron ese pacto, el día que hicieron ese juramento. Necesitamos ver el matrimonio como Dios lo ve y no como el hombre lo ve. Por tanto, como Dios es el único, el creador, el que une en matrimonio, es el único que tiene derecho a determinar quién disuelve o qué disuelve un matrimonio y qué no. Y quién tiene derecho a volver a casarse y quién no. ¿Me siguen?
es el único autorizado. Dios es el único que tiene la autoridad de decir quién puede volverse a casar y quién no. Si usted le pregunta al ser humano, todos van a poder casarse. Y por cualquier razón. Pero en esta lección no estamos analizando lo que piensa el hombre, lo que dice el hombre. Analizamos lo que el Señor dice en su palabra. Y esto espero que esté quedando muy claro. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestro bosquejo. De igual forma, continuamos bajo este punto de la autoridad bíblica. La autoridad bíblica no puede permitir que la parte culpable se vuelva a casar. Hay una diferencia también entre el matrimonio y el vínculo. El matrimonio y el vínculo. Hay una gran diferencia entre esas dos palabras. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay algunos que piensan que es posible, hermanos, amigos, voy a decirlo de otra forma, es posible que uno esté casado, y es aquí donde hay que saber utilizar la correcta interpretación bíblica, porque yo lo mencionaba en la lección anterior, no porque Dios esté utilizando la palabra esposo, esposa o casado en un contexto, significa que Dios lo apruebe, porque para algunos esto genera confusión. Déjeme y le explico en este enunciado lo que estoy diciendo. Puede ser posible que alguien esté casado con otra persona en términos humanos, pero aún así estar atado a otra parte. Lo explico con otro ejemplo. Este matrimonio, entiéndase aquí, este matrimonio está casado. Una parte comete adulterio. Este matrimonio se disuelve. ¿Ok? Se disuelve. O vamos a decir que se divorcian por cualquier causa. Y estas dos partes van y se casan. Para el mundo, o en términos humanos, ellos están casados con otra persona. Pero para Dios, esta primera unión sigue vigente, no se ha disuelto. Es por eso que les pongo en el enunciado. Puede ser que en términos humanos alguien esté casado, pero al mismo tiempo estar vinculado a otra parte y por tanto no se le permitirá volverse a casar en términos de Dios. Por eso hay que entender estos dos conceptos, en términos humanos y en términos de Dios. El mejor texto que quizás podamos usar para este particular es Romanos capítulo 7. En otras ocasiones lo he explicado, hermanos, Romanos capítulo 7, Pablo no está hablando del matrimonio. Está hablando acerca de que la ley antigua, el pacto de Moisés, ya pasó. Y utiliza la analogía del matrimonio para que los judíos entiendan esto. Verso 2 les dice, porque la mujer está sujeta por la ley. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio, hermanos. Esa mujer está sujeta por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive. Vamos despacio. Ahora, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, que es lo mismo decir de la ley del matrimonio. Está diciendo, esta mujer está ligada por la ley del matrimonio a su marido todo el tiempo que éste esté con vida. Aunque ese marido se haya divorciado de ella y va y se casa con otra, en términos humanos, este marido puede estar casado con otra, en términos humanos. Pero eso no significa que en términos de Dios ese matrimonio sea válido, porque él sigue sujeto o ella sigue sujeto a su primer matrimonio. Por eso es que Pablo aclara, pero si el marido muere, ella es libre. Note, ella queda libre de la ley del marido. ¿Qué significa quedar libre de la ley del marido? Pablo dice,
Así que si en vida del marido ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si el marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Como lo he dicho también en otras lecciones. Hay textos difíciles de comprender. Este no es el caso. Este es un versículo muy sencillo de entender. Mira, si estás casado, te divorcias por cualquier causa y te casas otra vez, eres un adúltero. Pero si tu marido o tu esposa mueren, es decir, quedas viudo o viuda, eres libre para volverte a casar con quien quieras. Aunque Pablo también aclara en sus cartas, si no me equivoco, en Primera de Corintios, que puede volver a casarse mientras sea en el Señor. Así que hay que entender esto de matrimonio y vínculo. Ese vínculo original que Dios creó la primera vez que nos casamos, es imposible que se vuelva o que se disuelva, a no ser que haya habido una causa de infidelidad. Esto es lo que enseña Jesús. Esto es lo que el Maestro nos dice. La ley civil podrá llamarlo matrimonio, pero Dios lo llama adulterio. Un segundo, tercer, cuarto o quinto matrimonio, como la mujer samaritana tenía, el mundo puede llamarlo matrimonio, pero Dios le llama adulterio. ¿Por quién está usted más interesado? ¿A quién debe usted prestar más atención? ¿A quién debemos nosotros prestar más atención? ¿A lo que dice Dios o a lo que dice el hombre? El hombre le llama matrimonio, Dios le llama adulterio. Hermanos, mucho cuidado. La Biblia prohíbe rotundamente que la parte culpable se vuelva a casar. Y esto yo sé que es una bofetada, esto yo sé que es un golpe en el rostro y en el corazón de muchos. Muchos que pues nos mencionan los sentimientos y cómo es posible que Dios, que es amor, pueda tener esta clase de restricción. ¿Cómo es posible que una persona se vaya a tener que quedar sola porque cometió un error? Hermanos, amigos, no podemos discutir esto. Es lo que Dios dice. Yo quisiera poder enseñarles otra cosa, pero necesito predicarles la verdad con respecto a este tema. Y Jesús claramente enseñó que cuando una persona repudiada se vuelve a casar, Dios lo llama adúltero otra vez. Note, en cada uno de estos textos, usted los tiene en la presentación. Lucas capítulo 16, verso 18, que leímos la semana anterior. Mateo capítulo 5, versículo 32, que leímos la semana anterior también. Y Mateo capítulo 19, versículo 9, que leímos la semana anterior y también el día de hoy. Cada uno de esos tres versículos termina con la misma expresión. Nótelo en la presentación. Lucas 16, 18. El que se casa con la repudiada de su marido comete adulterio. Subraye esas dos palabras. Comete adulterio. Mateo 5, 32. Cualquiera que se casa con la mujer repudiada comete adulterio. Mateo 19, 9. El que se casa con la repudiada comete adulterio. Hermanos, no es casualidad. No es casualidad que el Señor lo haya dejado de esta forma para nosotros. Hemos visto ya en otra clase cómo Dios ve el matrimonio, cómo Dios ve el divorcio, cómo Dios ve el adulterio. El adulterio es algo serio y es tan serio que el Señor, lo señala aquí en 3 versículos diferentes y termina de la misma forma cada uno de esos 3 versículos. Y entiéndase que en cada uno de estos 3 conceptos o contextos, el Señor Jesús está hablando en un marco del matrimonio. Así que cuidado con esto, no nos dejemos engañar,
No nos dejemos llevar por los sentimientos de que yo sí puedo, no hay ningún problema, no tengo por qué quedarme solo o sola solo porque cometí un error. Hermano, amigo, todos los que nos escuchan, prestemos atención a lo que dice la Biblia, porque necesitamos prestar atención a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, no a lo que yo quiero hacer. Es por eso que este tema del matrimonio, el divorcio, las segundas nupcias, es un tema que, vean hermanos y amigos, yo tengo, humildemente lo digo, tengo algo como más de 25 años de estar en la iglesia y ha sido un tema que lo he visto a lo largo de los años. Siempre se sigue hablando de este tema en la iglesia, siempre hay preguntas, siempre hay dudas, siempre hay objeciones y seguimos hablando de este tema. Un tema tan sencillo de comprender, pero que por la dureza de nuestro corazón nos ha sido en ocasiones difícil que algunos puedan llevar a la práctica. Perdón, en tercer lugar, el repudiado, en este tercer punto, el repudiado no puede volverse a casar. Mateo 19:9 no lo permite. Es un texto que hemos utilizado, ya lo he leído en esta noche también. Mateo 19:9. Y es muy importante, hermanos, entender todo el contexto de Mateo 19. Estos primeros versículos vienen los fariseos con una pregunta a Jesús para probarlos. Ellos realmente no estaban interesados en conocer la verdad, simplemente querían escuchar, perdón, la opinión de Jesús con respecto a este tema. Ya habían escuchado la posición de Shammai, la posición de Halel, sabían lo que decía la ley de Moisés también. Ahora vamos a ver qué dice Jesús. Y le dicen, pero Moisés permitió dar carta de divorcio y divorciarse de sus mujeres. Pero Jesús les dice, en el principio no fue así. En el principio no fue así. Y les da la única excepción. Les da la única excepción. No sé cuántas veces lo voy a repetir, hermanos, de esta forma. Una única excepción para que haya un divorcio permitido por Dios y por tanto la posibilidad de un segundo matrimonio. Yo leo el texto de nuevo porque me parece importante volverlo a leer. Jesús dice, y yo os digo, note la autoridad, yo os digo que cualquiera, esto aplica a toda la humanidad, no solo a los cristianos, también a los no cristianos, cualquiera que repudia a su mujer, es decir, cualquiera que se divorcia de su mujer por cualquier causa y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Vea lo serio, ¿cómo decirlo? El tema tan serio que está introduciendo acá nuestro Señor. Mira, si estás casado y te divorcias de tu esposa por cualquier causa, adulteras. Ya cometes adulterio. ¿Ok? Si te casas con otra. Si te divorcias y te casas con otra mujer, adulteras. Pero esto va aún más allá, dice Jesús, y el que se casa contigo o la que se case contigo también va a adulterar. Entonces vemos un posible escenario en este contexto donde hay tres personas en este escenario, en el escenario de este pasaje, que siguen cometiendo adulterio o que pueden seguir adulterando. Esto es algo serio, pero el mundo no lo ve así de serio, ¿cierto? Hay tres personas que están cometiendo adulterio.
Las dos que se han divorciado por cualquier causa, y en este caso, dice Jesús, el tercero o la tercera que viene de afuera a casarse con este otro, también adultera. Hay otro posible escenario donde hay dos personas divorciadas implícitas en este pasaje que no cometen adulterio. ¿Cuáles serían? Bueno, si hay un divorcio por una razón bíblica, este de aquí cometió infidelidad, este inocente puede volverse a casar, para eso se divorcia, y este puede volverse a casar. Este no adultera, ni el que se casa con este adultera tampoco. Hay un escenario donde hay dos personas que pueden divorciarse sin cometer adulterio. En pocas palabras, o dicho de otra forma, todos los que se divorcian por cualquier causa, que no sea fornicación, y se vuelven a casar son adúlteros. Esto es matemática sencilla, esto no necesita, perdone que lo diga de esta forma tan general, pero esto no necesita que nosotros vayamos a una universidad o que seamos muy estudiosos o preparados. Esto es algo tan sencillo que cualquiera lo puede entender. El Señor nuestro Dios nos está dando un mandamiento que es sencillo de comprender. Dios no nos va a dar un mandamiento que es difícil de comprender. Y Él dice, mira, si estás casado y te divorcias por cualquier causa, vas a ser un adúltero. ¿Qué difícil tiene eso de comprender? Ahora, si estás casado y tu cónyuge te es infiel, tienes dos posibilidades. Escuche que esto no está en la presentación, pero lo digo en este momento de nuevo. Si estás casado y tu cónyuge te es infiel, tienes dos posibilidades. Una, que a mi criterio es lo que Dios quiere: perdonar a tu cónyuge y recuperar tu relación matrimonial. Para mí esa es la primera opción. Es por eso que Jesús dice, esto es una excepción. Ahora, si no estás dispuesto o dispuesta a tomar esa primera opción, la segunda opción es, puedes divorciarte, porque tu cónyuge te fue infiel. Puedes divorciarte y volverte a casar. Yo personalmente sigo creyendo que la primera opción es la que Dios va a preferir. Pero como Él sabe que somos duros de corazón y probablemente a ese cónyuge le va a costar perdonar a la parte ofensora, el Señor le dice, bueno, hay una posibilidad, que no es la regla, es la excepción. Entonces, la única excepción que el Señor Jesús nos pone aquí se restringe a la parte culpable o restringe a la parte culpable del derecho de volverse a casar. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá, hermanos? Que la única excepción, entiéndase, la única excepción es que haya habido infidelidad por parte de uno de los dos. Al haber esa infidelidad, la excepción le permite, en este caso, volverse a casar a la parte inocente, no a la parte culpable. La palabra excepto o salvo por fornicación proporciona la única base para el divorcio y el nuevo matrimonio en el plan de Dios. Pero asimismo, la palabra excepto o a causa o salvo por provee el único medio para entrar en el reino de los cielos. ¿Recuerdan ustedes ese texto en Juan capítulo 3 donde Jesús habla acerca de esto con Nicodemo y le dice en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios? Aquí parece ser que Jesús da una única posibilidad
para entrar en el reino de Dios? ¿Cuál es la única posibilidad? Que esta persona esté dispuesta a nacer de nuevo, a nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuál es la conclusión lógica que hacemos? El que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Solo hay una única excepción o un único requisito, para decirlo de esta forma, en este contexto. Ahora, cuando vamos a Mateo 19:9, es la misma situación. Solo hay una única excepción o una única posibilidad para que, después de haber estado casado, me pueda volver a casar. Y esa única excepción es que mi cónyuge me haya sido infiel. Entonces, el único motivo por el cual uno puede divorciarse y volverse a casar es la fornicación del cónyuge. Punto. No hay nada más que agregar al tema. Continuando en este tercer punto, hermanos, a menos de que Jesús se contradiga en este versículo, la parte culpable no tiene derecho a volverse a casar. Es decir, para aquellos que, como dije en la introducción, siguen predicando de que después de una falta de fornicación o infidelidad y ese matrimonio se disuelve, escuche lo que predican ellos, y es todo peligroso. Este matrimonio, uno de los dos fue infiel, se pueden divorciar y los dos se pueden volver a casar, como predican ellos. Están haciendo de Jesucristo un falso maestro. Los que predican esto están haciendo que Jesús se contradiga, porque Jesús dijo que hay una posibilidad para que la parte inocente se pueda volver a casar. Pero es que ellos están haciendo sus propios arreglos, hermanos, de Mateo capítulo 19, verso 9, donde quieren hacer una interpretación del texto donde la parte culpable, a la parte culpable también se le aplica la excepción. Y esto, hermanos, es sumamente, por demás peligroso. Como ya dije, porque hacemos del maestro de maestros un hombre que crea contradicción. Si usted ve el punto F, en la línea con el punto anterior que hemos mencionado, la excepción no puede aplicarse a la primera cláusula y a la segunda cláusula. Si lee usted con cuidado de nuevo Mateo 19:9, no sé cuántas veces vamos a leer este texto para que nos quede claro, pero así hay que hacerlo. Mateo 19:9, hermanos. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, esta es la primera cláusula, ¿no? Salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Si usted ve acá, Jesús nos está presentando una parte inocente y una parte culpable. Quienes abogan por esta doctrina, una vez más, dicen que la parte inocente sí puede volverse a casar, pero que la parte culpable también puede volverse a casar, porque la excepción que puso Jesús aplica para ambas partes. Pero esto no puede ser así. En términos prácticos, la excepción no se puede aplicar a ambas. En términos gramaticales del griego, no del español o del inglés, en términos gramaticales del griego en el cual se escribió este texto, no se puede aplicar ambas cláusulas en este versículo, a ambas partes. Jesús nunca hizo una excepción para que el fornicario repudiado se volviera a casar. Es que lo leemos en el español, amados hermanos y amigos, y no hay forma de confundirnos.
cualquiera que se divorcia de su mujer, hombre, mujer, véanlo aquí por favor, hombre, mujer, cualquiera que se divorcia de su mujer, se separa, cualquiera que se divorcia de su mujer por cualquier causa y después de haberse divorciado se casa con otra, adultera. ¿Pero qué nos quieren decir ellos? Inmediatamente leen la expresión salvo por fornicación. Hacen que esa excepción aplique a este y a este, a ambos. Gramaticalmente eso es imposible. Prácticamente, en la práctica esto es imposible. Jesús no puede estar enseñando esto. Es más, utilizando la lógica simple, ¿cuál sería el punto de Jesús de dar esta enseñanza si ambas partes pueden volverse a casar? Por demás está la explicación de Jesús. Si ambas partes pueden volverse a casar. El hecho de que Jesús omita el artículo definido en la segunda parte del versículo prohíbe que los culpables se vuelvan a casar. Note cómo dice, el que se casa con la repudiada adultera. Es decir, no hay opción, hermano, no hay posibilidad de equivocarnos. Si te separaste por cualquier causa y viene otra persona, varón o mujer, un tercero de afuera, y se casa contigo, esa tercera persona también va a adulterar. Por tanto, no puede haber un matrimonio válido a los ojos de Dios. No sé si de pronto al hacer la explicación lo estoy haciendo más complicado, más difícil de entender, pero si es así, una vez más la invito a dejar su pregunta en los comentarios o puede esperar a nuestro programa de los martes. La verdad os hará libres y hacer cualquier pregunta que usted pueda tener, aunque en mi humilde opinión este tema es bastante claro. En cuarto lugar, porque el tiempo, vaya, sí que nos ha ganado el día de hoy, continuamos con este tema, pero ahora les digo, el repudiado no puede volverse a casar porque la sana doctrina y la razón bíblica no lo permitirán. Si la parte culpable, escuche esta argumentación que le presento hoy, si la parte culpable puede volverse a casar, como algunos predican hoy, entonces se impugna o se pone en tela de juicio la justicia y la naturaleza santa de Dios. Si Dios dice, sí, las dos partes pueden volverse a casar, entonces Dios es un injusto. Dios no es santo, Dios mismo no ha honrado la creación santa del matrimonio. ¿Se entiende lo peligrosa que es esta doctrina o esta enseñanza? Si la parte culpable puede volverse a casar, como algunos dicen, entonces Dios estaría ofreciéndole una ganancia y un premio a aquellos que practican el pecado. ¿No le parece a usted muy peligroso esto? Si la parte culpable puede volverse a casar, Dios estaría premiando al pecador. Por tanto, lo hacemos un injusto. Hacemos de él alguien que no es santo, 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 como dice la Biblia. Ahora, si la parte culpable puede volverse a casar, entonces se empodera al fornicador a un absurdo ilógico. Es decir, si yo estoy casado con mi esposa y yo le soy infiel, ella decide divorciarse de mí y yo también,
me puedo volver a casar. ¿Cuál es el castigo por mi falta? ¿Cuál es la consecuencia de mi pecado? No hay ninguna. Entonces todos podemos casarnos y andar siendo infieles por allí cuantas veces queramos y nada más volvemos, nos divorciamos y nos volvemos a casar y esto es una pura fiesta, un puro juego y Dios no va a tomar cartas en el asunto. Hermanos, esto es lo que el mundo predica, pero no es lo que Dios dice en su palabra. Si la parte culpable puede volverse a casar, entonces el intercambio de cónyuges, como le digo, y la infidelidad sincronizada serían aceptables. No hay nada de malo, todo sería aceptable. Ya, me caso, soy infiel, me vuelvo a divorciar, me caso cuantas veces quiera. Esto le pasó a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora entiéndase también que vivir en pareja fuera del matrimonio también es condenado por Dios. Y hago esta aclaración porque entonces muchos dirían, entonces para eso no me caso. No me caso, muy fácil. No me caso y simplemente vivo en pareja con quien yo quiera. La Biblia también le llama a eso fornicación. ¿Me sigue? Así que ojo para los que piensan esto. Si la parte culpable puede volverse a casar, entonces los actos sexuales extremadamente atroces lo liberarían para volverse a casar. Hermanos y amigos, no se sugiere en ningún versículo de la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento se sugiere que la parte culpable pueda volverse a casar, como sugieren quienes enseñan esta doctrina. La doctrina de ellos, que un fornicario repudiado puede volverse a casar, lo enseña y lo permite. La doctrina de ellos, pero no la doctrina de nuestro Dios. En quinto lugar, vamos terminando ya, hermanos, la lección de hoy. En quinto lugar, esto solamente lo leo porque creo que se entiende bastante bien y ocuparíamos casi que toda una lección aparte para responder argumentos, pero los argumentos más comunes que se presentan a esto ya lo hemos tratado de responder en los puntos número 1, sección A, y en la sección B al comienzo de esta lección. Algunos defensores de esta doctrina han presentado un argumento de esposas. Una vez más, pues, ¿cuántos argumentos nos presentan para aceptar esta enseñanza o doctrina? Que si la mujer es agredida, que si la mujer es golpeada, que si, no sé, tantos otros argumentos, que si el hombre no provee para el hogar, que si es un agresor contra los hijos, y todas esas objeciones o argumentos son válidos, humanamente hablando son válidos. Una mujer que un hombre la agreda físicamente o verbalmente o que esté intentando matarla o que esté presentando algún síntoma de que quiera quitarle la vida a su esposa, pues claro, esa es un argumento válido, humanamente hablando, para decir, bueno, esa mujer no quisiera estar ya más con ese hombre y puede divorciarse, dicen algunos, pero que se pueda volver a casar, ya ese es otro tema, para discutir en otra lección, pero argumentos nos presentan cada día. Que sean válidos ante Dios es otra cosa. Algunos defensores de esta doctrina han argumentado que esto es condenar a los culpables a una vida de celibato, es decir, que el culpable tiene que quedarse solo o tiene que quedarse sola. Hermanos, esto es lo que dice Jesús. Si esa persona realmente valora y aprecia la salvación de su alma, estará dispuesta a quedarse sola. Porque estos mismos fariseos le dicen a Jesús, si es así,
la condición del hombre, verso 10, no conviene casarse. ¿Ves? Si es así la condición, si es así la reglamentación del matrimonio, pues no conviene casarse. Jesús dice, bueno, esto es algo que no todos son capaces de recibir. Algunos han sido eunucos de nacimiento, otros han sido eunucos por causa de los hombres y hay otros que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos. Estos que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos son aquellos que deciden quedarse solos o quedarse solas para salvar su alma el día del juicio final. Algunos defensores de esta doctrina han argumentado que el matrimonio debe ser honorable entre todos. Y sí, así tiene que ser. Pero desde el punto de vista de ellos, todos pueden volverse a casar. Con esta última diapositiva terminamos la lección de hoy, hermanos. Me parece importante terminar la lección de hoy de esta forma. Las almas están en riesgo cuando creen y actúan de acuerdo con esta falsa doctrina. Ojo, que lo digo otra vez. Si usted me está escuchando y usted es uno de estos que predica o que está de acuerdo con la enseñanza de que todos se pueden volver a casar, inocentes y culpables, si usted sostiene esa doctrina, su alma está en riesgo. Dios quería que el hombre entendiera cuán seria es la fornicación y sus consecuencias. En esta clase hemos leído 4 o 5 versículos. Todos esos versículos condenan el adulterio. Todos esos versículos condenan el divorcio por cualquier causa. ¿Cree usted que es casualidad? O más bien sería que Dios ve este tema como algo muy serio y le dejó al hombre toda la información necesaria para que no cometa esa falta. Yo creo que es la segunda razón. Lo terrible y destructivo de este pecado desafía la completa comprensión y medición. Necesitamos ver este asunto como algo serio, amados hermanos y oyentes. Si usted no lo ve serio, claro, usted va a hacer lo que mejor le parezca, lo que dictan sus sentimientos, que usted no puede dejar a esa mujer, usted no puede dejar a ese hombre, porque también ya tienen niños, ya tienen una familia. ¿Cómo van ustedes a destruir eso? ¿Será que realmente Dios quiera destruir ese hogar? Hermanos, Dios no tiene la culpa de nuestros errores, ¿o sí? Dios no tiene la culpa de que te hayas sido infiel a tu esposa, que te hayas divorciado y ahora estés casado con un tercero o con un cuarto y que con este tercero y cuarto hayas formado un hogar. Dios no tiene la culpa. Las consecuencias de tus errores y de mis errores los tengo que cargar yo, no Dios. Dios dio solo una causa para que un cónyuge repudie a su pareja: la fornicación. Así de claro. Es la única acción que es tan intolerable para un matrimonio que Dios permitió el divorcio. Es decir, esa acción de infidelidad es tan seria que Dios la utilizó para dar la única excepción para permitir el divorcio. Y es el acto único, esta infidelidad, es el acto único que puede hacer que un cónyuge sea una sola carne con un tercero. Esto es otro tema que yo quisiera tener tiempo, pero ya no tengo esta noche. 1 Corintios 6, 16 dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este concepto es muy amplio, es muy profundo, puede ser que hasta un misterio, pero cuando la Biblia nos dice o nos habla acerca de ser una sola carne, se está refiriendo al acto sexual mismo. Cuando Jesús dice serán una sola carne, está hablando del acto sexual permitido por Dios dentro del marco del matrimonio. Pero Pablo explica que cuando un hombre va
y tiene relaciones sexuales con una prostituta, es uno o una con ella. ¿Por qué? Porque están teniendo relaciones sexuales. Así que esto es serio, hermanos. Estamos siendo una sola carne con aquel o aquella con el que estamos sosteniendo una relación sexual. Por lo tanto, como esto es tan serio, no es de extrañar que Dios le quite el derecho de un fornicador a permanecer casado. Si la parte inocente elige repudiarlo o estar casado con otro. No sé cuántas veces deba decirlo, yo creo que seguirlo diciendo sería pues redundar, lo cual he hecho ya muchas veces en el tema de hoy, pero vaya, la redundancia creo que es necesaria para que este tema quede claro. Esto es tan serio, la infidelidad o la fornicación es tan serio que Dios le prohíbe a la parte culpable volver a casarse. Es por eso, y termino la lección de hoy con esto, es por eso que, en mi humilde opinión, yo creo que lo que Dios más anhela cuando en un matrimonio hay un asunto de infidelidad de alguna de las dos partes, yo soy fiel creyente de que Dios prefiere que la parte inocente tenga misericordia de la parte ofensora o de la parte culpable, porque al divorciarse de él o de ella, lo está enviando a un grado de condenación en el sentido, o lo digo de una mejor forma, lo está condenando a quedarse solo para toda la vida. O lo está, en su defecto, condenando a ir al castigo eterno. Porque si su cónyuge no tiene don de continencia y por necesidad física se casa con un tercero, automáticamente lo está enviando al infierno. Espero haberlo dicho de una buena forma y que se entienda. Esto es serio, esto es grave, esto duele, porque no vamos a decir que es fácil, pero en lo personal creo que puede ser posible. Hay matrimonios que han superado la infidelidad. De un matrimonio donde un esposo ha tenido que perdonar a su esposa o su esposa ha tenido que perdonar a su esposo una infidelidad, toma tiempo, toma trabajo, toma lágrimas, pero puede recuperarse un matrimonio, incluso después de una falta de estas. En lo personal, de nuevo, creo que es lo que Dios desea. Dios no desea que este matrimonio se disuelva. Él nunca va a desear esto. Nunca creó el divorcio. Por eso creo que es lo que Él anhela. Pero si no puede ser hecho, si de verdad eso se ha intentado y no puede ser hecho, Dios dice hay una posibilidad, hay una excepción. Si tu cónyuge es infiel, puedes divorciarte y volverte a casar. Pero eso se lo dice Dios a la parte inocente, no a la parte culpable. La parte culpable tendrá dos opciones: quedarse solo y salvar su alma, o quedarse sola y salvar su alma, o en su defecto, y es lo que muchos hacen, se vuelven a casar, pero su alma está en riesgo el día del juicio final. Más claro, no lo puedo decir. Agradezco, hermanos y amigos, su tiempo. Agradezco a cada uno de ustedes el haberme acompañado esta noche. La próxima semana, Dios mediante, pues continuamos hablando de este tema, que nos quedan algo como 4 lecciones, dependiendo del tiempo, para considerar con ustedes. Sin más por el momento, hermanos, les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones en Cristo Jesús. Que descansen.